Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta plática acerca de dolor orofacial y el abordaje odontológico. Me presento, yo soy Francisco Javier Lara, soy médico estomatólogo egresado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y posteriormente realicé mis estudios de posgrado en la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile, en el programa de dolor orofacial. En esta plática vamos a hablar acerca del dolor orofacial, qué es, la importancia como odontólogos que tenemos en hacer diagnósticos diferenciales y algunas manifestaciones o presentaciones de este tipo de padecimientos. Primero, bueno, hay que reconocer y saber que hoy en día existen 12 diferentes especialidades odontológicas, entre las cuales hoy ya en día está reconocido el dolor orofacial como una especialidad odontológica necesaria por la cantidad de casos que se presentan en pacientes que cursan con algún trastorno doloroso agudo o crónico y que no tienen un buen resultado o no tienen un buen tratamiento. Por ello es de esta especialidad es de reciente creación, es de las más nuevas que se han aceptado actualmente. Antes de empezar, tenemos que hablar acerca de dolor orofacial, que es, bueno, esta especialidad está definida o abarca el área o la especialidad que abarca el diagnóstico, manejo y tratamiento de los trastornos dolorosos de la mandíbula, boca, cara, cabeza y cuello. Esta especialidad va a basarse la finalidad que tiene es entender y analizar la fisiopatología, la etiología, la prevención y el tratamiento subyacentes de las manifestaciones y presentaciones dolorosas y mejorar el acceso a atención interdisciplinaria, multidisciplinaria del paciente. Muchas veces requerimos tener apoyo de otros colegas en otras especialidades para descartar alguna otra patología que se esté presentando. Apenas el 3 de abril del 2020 en Estados Unidos se aprobó por la Academia Americana de Odontología y se reconoció como una especialidad que tiene que impartirse en las universidades a manera de posgrado. Aquí en México todavía estamos un poquito retrasados o un poquito lejos en este sentido. Actualmente no contamos con programas de especialización como tal en ninguna universidad. Entonces nos queda trabajo por hacer para iniciar este ámbito en nuestro país. Hay que recordar que, bueno, el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, y esta definición está dada por la International Association for Study of Pain, la cual, bueno, nos hace un énfasis en que el dolor puede ser sensorial o emocional y va a estar premeditado para cada tipo de persona. También esta misma asociación describe que el dolor orofacial es el dolor que se percibe en la cara o en la cavidad bucal, el cual puede tener su etiología en enfermedades, trastornos de las estructuras regionales, disfunción del sistema nervioso como tal, o por derivación de lugares distintos, que se le conoce como dolor referido. Se estima que aproximadamente afecta al 20% de la población humana cada año. Es un número bastante elevado si lo trasladamos a población. Entonces, de aquí la importancia de la cual se está generando en tener programas de especialización en esta área. Una vez que ya sabemos qué tipos de dolor o qué es el dolor, tenemos que reconocer que existen tres grandes grupos de dolor que podemos clasificar en el dolor orofacial. ¿Cuáles son? El dolor neurovascular o dolor de cabeza y todas sus presentaciones y manifestaciones, el dolor neuropático o las neuralgias y el dolor musculoesqueletal, que está asociado a los dolores de músculos de la masticación o a los trastornos temporomandibulares. Por poner algunos ejemplos acerca de cuáles son los dolores o las manifestaciones más comunes que pueden llegar a presentarse, tenemos que las cefaleas o el dolor neurovascular está dividido en dos grandes familias, las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias a su vez están divididos en tres grandes grupos de familias, los cuales lo comprende lo que es la migraña,
la cefalea tipo tensional y las trigémino-autonómicas. Y de aquí, si nosotros pues, investigáramos o analizáramos las diferentes manifestaciones y presentaciones, tenemos que estas se dividen todavía en ramas mucho más pequeñas y grandes a su vez. Las cefaleas secundarias, las más comunes que puede llegar a presentar un paciente o las que más se refieren a consulta tradicional, bueno, tenemos la cefalea de origen temporomandibular, la cefalea de origen cérvico-génico. Hay pacientes que pueden referir una cefalea porque abusan de los antiinflamatorios y por hipoxia, por ejemplo, en los pacientes con casos de apnea o de roncopatía. Esos son por mencionar algunos, pero la lista es bastante extensa. También tenemos la presentación del dolor neuropático, en el cual para una mejor comprensión y estudio lo podemos dividir en episódico y continuo, en el cual en el episódico contamos con las neuralgias típicas, que son por ejemplo neuralgia del trigémino, neuralgia del nervio lingual, neuralgia del nervio glosofaringio. Realmente cualquier nervio que se vea afectado o alterado puede ocasionar una neuralgia de tipo episódico. Y el dolor neuropático de tipo continuo, el cual está asociado, por ejemplo, a traumatismos, a infecciones, a procesos dentales, en las cuales recaen, por ejemplo, la neuritis, la neuropatía postraumática, la odontalgia atípica, la neuralgia posherpética y las neuropatías metabólicas. El área de cara y cabeza y cuello, perdón, no está exenta de poder llegar a sufrir alguna alteración propiciada por algún desorden metabólico. Entonces tenemos varias patologías que se pueden presentar. No todo el dolor de tipo quemante, lancinante, eléctrico que se siente en la cara es neuralgia del trigémino. Tenemos otras estructuras que están en estas zonas que pueden llegar a generar dolor o alteraciones. Entonces aquí los diferentes tipos de clasificaciones de acuerdo al origen del dolor. También tenemos el dolor musculoesqueletal, que era la tercera gran grupo de dolores que se pueden presentar en cara, cabeza y cuello, en el cual por poner algunas definiciones, tenemos el dolor, la mialgia local, que es el dolor que se refiere en los músculos, el dolor miofacial con dolor referido, que lo vamos a analizar un poquito más a detalle más adelante, el dolor temporomandibular como tal. Las estructuras que pueden llegar a generar dolor pueden ser extracapsulares como la capsulitis o trastornos inflamatorios dentro de la articulación como pueden ser la retrodicitis o la osteoartritis. Es decir, hay diferentes tipos de presentaciones de este tipo de dolor causada por una inflamación y cada una tiene un tratamiento de forma diferente. También los tratamientos los vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Por qué es importante nosotros reconocer y saber cuáles son los diferentes tipos de alteraciones o presentaciones que pueden llegar a presentarse? Porque muchas veces podemos estar buscando la solución en un lugar en el que no tenemos nada que estar buscando. Por ejemplo, les pongo esta imagen tomada de Travell y Simmons, que fueron los primeros en describir lo que es el dolor referido, en el cual a base de estudios encontraron que por ejemplo, si el punto doloroso o el origen del dolor es, por ejemplo, en el haz frontal de nuestro músculo temporal, ese dolor puede llegar a referirse, por ejemplo, a los dientes anteriores, al dolor por encima de la ceja o en la ceja y hacia la zona frontal. Y muchas veces el paciente puede referir el dolor y decir, es que a mí me duele en esta zona, me duele en esta zona, me duele este diente, el incisivo central superior, y nosotros analizarlo, buscarlo y no encontrar alguna alteración o alguna enfermedad, infección, algo que le esté ocasionando que haga que el paciente refiera al dolor. Entonces, de aquí la importancia de poder nosotros hacer un buen diagnóstico y sospechar de las patologías. Por ejemplo, en esta zona el músculo es el mismo músculo temporal, pero de una zona un poquito más hacia abajo. Este dolor se puede referir a lo que son al incisivo lateral o al canino. Entonces, la importancia de nosotros poder reconocer y no solamente quedarnos en que si el paciente siente el dolor en una zona en particular, encasillarnos ahí, sino analizar al paciente y verlo como un todo escrito en el cual
si el paciente está sintiendo el dolor en esta zona o en estos molares y nosotros anestesiamos y aún así el dolor sigue presente, bueno, quiere decir que el origen del dolor no es acá, hay que buscar otra parte. Por el contrario, si nosotros sospechamos que el dolor que el paciente está sintiendo a nivel dental es sobre el músculo macetero y nosotros pinchamos nuestro músculo macetero para infiltrarlo, anestesiarlo y el dolor desaparece, pues quiere decir que estamos encontrando la causa del dolor. Por eso se describen los bloqueos. Acá tenemos otra presentación de los músculos maceteros, como el dolor referido puede llegar a percibirse en zonas totalmente ajenas o a distancia de donde se está ocasionando o donde se está originando, al igual el músculo temporal, cómo puede referir ese dolor a los dientes. Y nosotros, si no tenemos en cuenta esto, pudiésemos estar tratando al paciente de manera incorrecta. ¿Por qué se da esta situación? El nervio trigémino es un nervio muy característico, muy particular, el cual no se compara, no podemos compararlo con algún otro nervio de alguna otra eh, área del cuerpo. ¿Por qué? Porque este nervio trigémino recibe mucha información nociceptiva, propioceptora, etcétera, de todas las diferentes estructuras que tenemos en la cara y al final de cuentas convergen en una zona muy pequeñita justamente antes de entrar al sistema nervioso central. Ahí está descrita los casos en que una descarga de información dolorosa, que es constante o mantenida en el tiempo porque no se ha eliminado, porque el paciente no ha buscado atención, puede ocasionar que esa información dolorosa o esa información eléctrica brinque hacia a otros nervios contiguos. Entonces, ahora ese nerviecito que está sano en realidad va a percibir como si tuviera dolor. Por eso es que el dolor está en una zona y se puede llegar a percibir en otra zona completamente diferente o ajena a donde sea el origen del dolor. Esta imagen probablemente todos la hemos visto por ahí en internet, pero ejemplifica bastante bien por qué el dolor puede ser ocasionado en una zona por acá, pero nosotros percibirlo en donde esté, en la zona dental o en los tejidos duros, como puede ser en hueso o en algunas otras estructuras. Es por la estrecha relación y la vasta información nerviosa que existe en tan poquito espacio en esta área. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vamos a fungir en caso de estar buscando alguna trastorno, alguna patología, nosotros fungir como una especie de detectives en las cuales tenemos que llevar un cierto orden para buscar o sospechar de los diferentes tipos de patologías, en el cual nos vamos a basar en nuestra historia clínica, un examen físico, de ser necesario herramientas complementarias, imágenes en caso de requerirlo, podemos pedir a nuestro paciente resonancias, tomografías, radiografías, sospechar de un diagnóstico diferencial, no irnos encasillados a solamente sospechar sobre una patología y casarse con ello, sino tener una o dos alternativas de qué es lo que puede estarle ocasionando. Y hacer nuestro plan de tratamiento, el cual va a ser la parte final de todo este trayecto que hay que recorrer para llegar a una adecuada resolución del caso. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que brindarle atención a nuestros pacientes. Hay un montón de pacientes que andan buscando alternativas, que andan saltando de un lado a otro, de clínicas, de consultorios, de especialistas. ¿Por qué? Porque no se ha detectado su padecimiento o no se ha eliminado como tal. Entonces aquí es donde entra la parte en que nosotros tenemos que prepararnos y saber las patologías y saber reconocerlas para brindarle una atención adecuada a nuestro paciente. El tratamiento, ¿en qué se basa el tratamiento? Podemos decir que hay cuatro familias, las cuales son las más importantes. No quiere decir que sean las únicas, pero son las más comunes. Vamos a echar mano de tratamiento farmacológico, de fisioterapia, en caso de ser necesario guardas oclusales o dispositivos intraorales. Y si en estas tres, por alguna razón, el paciente no ha tenido una mejoría considerable o creemos que es necesario, podemos entrar a lo que es el tratamiento invasivo o mínimamente invasivo. Dentro de los fármacos, ¿qué opciones tenemos? Hoy en día tenemos un montón de alternativas de acuerdo al origen del dolor.
a los antiinflamatorios, a los analgésicos, relajantes musculares, anticonvulsivantes, barbitúricos, antidepresivos, ansiolíticos. Dependiendo del origen del dolor, es el medicamento que vamos a utilizar. Si nuestro paciente tiene una neuralgia del trigémino, una neuropatía trigeminal postraumática, pues no le podemos prescribir un relajante muscular. ¿Por qué? Porque el relajante muscular tiene un mecanismo de acción el cual no va a ser eficaz en el tratamiento para estos pacientes. O tampoco le podemos prescribir a un paciente que está cursando con una contractura muscular o un dolor articular, pues no le vamos a recetar anticonvulsivantes porque el efecto no es, el proceso del fármaco no va a ayudar o no va a aliviar a nuestro paciente. Eh, Estos pacientes también generalmente llegan con uno o dos dolores, no solamente cursan con un tipo de dolor, puede llegar el paciente y tener tres, cuatro tipos de dolores juntos, los cuales requieren atención personalizada o dividida para resolver cada uno de ellos. En cuanto a la fisioterapia, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar con nuestro paciente? O qué podemos alternativas usar. Podemos utilizar la crioterapia o la termoterapia de ser necesario. La terapia manual está muy bien descrito que en los pacientes que cursan con dolor muscular o articular, la terapia manual es de bastante ayuda para disminuir la inflamación, distender un poquito el músculo, relajarlo, eh, tomando en cuenta que también tenemos que prescribir un medicamento por un periodo corto de tiempo en lo que el problema se resuelve. En esta parte también, por ejemplo, está lo que es el TENS. Tenemos varias alternativas, ya sea que el odontólogo las maneje o podemos echar mano, por ejemplo, de un equipo de fisioterapia o un kinesiólogo, el cual nos puede apoyar en esta área en cuanto a los ejercicios o las terapias, bueno, como su nombre dice, fisioterapia, que son en este caso la mejor opción para nuestro paciente. En cuanto a dispositivos intraorales, hoy en día tenemos un montón de dispositivos o guardas o aparatología removible que podemos introducir en la boca de nuestro paciente para eh, empezar a ver mejoría. Van desde las guardas oclusales, las guardas dependiendo de la escuela, la desprogramadora, la Michigan, la permisiva. Hay otro tipo de guardas que están solamente hechas, por ejemplo, para eh, que el paciente haga cierto tipo de ejercicio, las use sobre un periodo de tiempo muy en concreto para evitar que estos padecimientos avancen o buscar el alivio de ellos. Los dispositivos de alentamiento mandibular también son otra alternativa que se maneja, por ejemplo, para los pacientes que roncan, que bruxan. Hay hoy en día diferentes tipos de alternativas y no solamente quedarnos con la típica guarda de acetato que se le manda a hacer al paciente porque no es la mejor opción para el paciente. Está indicado en ciertos tipos de casos, pero la verdad es que hay mejores alternativas, diagnósticos e inclusive para tratamientos. Los, hoy en día hay técnicas descritas en las cuales nosotros podemos bloquear los ganglios de la cara, como es el ganglio pterigopalatino, el lótico, el ciliar, el ganglio estrellado, y en donde nosotros vamos a poder tener una respuesta rápida y una mejoría en nuestro paciente muy considerable. Entonces, hoy en día tenemos un arsenal de tratamientos importante de la cual podemos echar mano para nosotros poder buscar la mejor opción para nuestro paciente y que mejore de la manera más rápida. En cuanto al tratamiento, ¿cómo vamos a considerar que nuestro tratamiento es exitoso cuando nosotros podamos echar mano de las cuatro o de las tres alternativas u opciones que tenemos? Por sí solo los fármacos no van a ser eficientes, por sí solo la fisioterapia no va a ser eficiente, por sí solo las guardas o los dispositivos no van a ser eficientes, ni los tratamientos invasivos, que es la última opción o instancia que tenemos que agotar. De aquí la importancia de nosotros poder conjugar o combinar este tipo de tratamientos para poder tener un éxito en el caso de que el paciente presente alguna alteración.
Como conclusiones que tenemos que conocer y saber identificar las diferentes alteraciones de las estructuras que comprenden cara, cabeza y cuello. El correcto diagnóstico es la base en el éxito de nuestro tratamiento. Nosotros, si tenemos un diagnóstico erróneo, no podemos garantizar o asegurar que el tratamiento va a ser eficaz. Si el tratamiento no está siendo efectivo, tenemos que reevaluar el diagnóstico inicial e iniciar nuevamente con el proceso de investigación y análisis de datos que nos está dando nuestro paciente. No continuar por el mismo camino si no estamos viendo una mejoría o el paciente nos refiere a una mejoría. Combinar nuestro arsenal terapéutico va a ser de suma importancia porque de este modo nosotros podemos alcanzar el estado de salud nuevamente mucho más rápido. Y lo que mencionamos al inicio, la especialidad de dolor orofacial aún es nueva a nivel mundial y sin embargo ha habido avances muy considerables en cuanto a las patologías, etiología, tratamientos. Y en México aún tenemos mucho trabajo por hacer porque no tenemos todavía escuelas que impartan estos programas. Entonces tenemos trabajo por hacer para poder brindar una atención más integral a todos nuestros pacientes. Esto sería todo. Es una plática cortita pero concisa con datos importantes. Espero que por aquí se despierte interés en cuanto a qué es el dolor orofacial, qué es lo que podemos nosotros aportar a un paciente en caso de necesitarlo. Y desafortunadamente, pues el que esté interesado en esta área tendría que salir del país para estudiarlo, pero esperemos pronto poder tener por aquí la especialidad para formar más profesionales y formar más odontólogos en esta área que cada vez va tomando su relevancia más, cada día un poquito más. Será todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.